Mis queridos hermanos, hoy nos toca el Volter. Y esto no quiere decir que nos va a tocar un Volter, sino que nos vamos a tocar pensando en un Volter. Bueno, al menos yo me voy a tocar pensando en un Volter. Ustedes pueden escuchar la explicación y tal vez salimos todos contentos. ¿Se escuchan ruidos raros? No pregunten. La cuestión es que el Volter, es el alma del Space Marine en algún sentido, pero es el arma emblemática de los Space Marine. Es el rifle de asalto insignia del Imperium prácticamente, venerado casi como un símbolo sagrado de los Space Marine. Para estos guerreros transhumanos, el Volter no es solamente un arma letal, sino un instrumento divino de su furia que trae la muerte con cada estruendo. Y en el fragor de la batalla, un Volter dispara proyectiles autosuficientes conocidos como bolts, que tienen una munición balística de 0.75 pulgadas con una carga explosiva en su interior. Cada bolt es empujado por una breve carga de pólvora que lo lanza del cañón y luego se autopropulsa por sí mismo mediante un combustible sólido interno, y a la vez es explosivo, es decir, tiene doble etapa. Es un disparo que limita el retroceso dentro del arma en comparación con un cohete, digamos, convencional, y permite disparos en ráfagas, 3-4 proyectiles seguidos. Así que esto es lo que vamos a hablar hoy. Soy Crazy Jules, transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, ¿por qué tocarse con semejante arma? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo se combina la mecánica del cañón y el cohete miniatura, básicamente del arma? Principalmente, la carga inicial es de pólvora en una vaina y empuja el percutor. Esto es muy técnico, sí, ya sé. El bolt se llama bolt, no se llama munición, le dicen bolt. Por eso es Volter, lo cual es raro. Es como si se llamase munición y al arma la llamásemos munitioner. Pero bueno, así funciona Warhammer 40.000. La cuestión es que una vez que se dispara, es decir, hay una explosión que lo lanza afuera del cañón a este bolt, al mismo tiempo se enciende un propelente sólido interno que acelera el proyectil hasta velocidades hipersónicas ya fuera del arma. Este sistema tiene un sistema de expulsión lateral, además, para evitar los gases que queden atrapados en el cañón y generar un disparo extremadamente potente sin reventar el arma. Gracias a ello, el Volter puede disparar ráfagas densas, por lo general 3 o 4 tiros, con una cadencia de fuego elevada, facilitando la saturación en el combate de asalto rápido. Y esto es muy relevante porque quiere decir que el Volter es un arma extremadamente potente. Y esto es relevante porque mucha gente piensa que en verdad es una especie de mini lanzamisiles porque tiene munición autopropulsada. Básicamente la munición expulsa una especie de gases por detrás para impulsarse más hacia adelante y adquirir más velocidad, del mismo modo que lo hace un cohete. Sin embargo, es una munición balística. La razón por la cual se hace esto, irónicamente, es porque el arma es tan potente y el proyectil es tan grande y tan pesado que si tuviesen que empujarlo del arma desde cero, la explosión sería tan grande que destrozaría el cañón del arma. Por lo tanto, lo aceleran a mucha velocidad con el impacto inicial, digamos la explosión inicial dentro del arma, lo acelera a una velocidad monumental, pero una vez que sale, se activan estos propulsores que aceleran aún más el proyectil a velocidades hipersónicas. ¿Qué quiere decir? Más rápido que la velocidad del sonido, lo cual es interesante porque muchas de las armas actuales, de hecho, son subsónicas. No todas las armas son hipersónicas, es decir, no van más rápido que la velocidad del sonido. Generalmente un rifle puede ir, tal vez, 2 o 3 veces la velocidad del sonido, pero no todas, en especial cuando disparan munición tan poderosa, es decir, de tanto tamaño como sucede en el caso del Volter. Y el Volt no solamente sale expulsado por una potencia inimaginable del Volter, sino que también se acelera, pero además de eso explota. La detonación del Volt es una detonación controlada por un fusible masivo, es un sensor de masa que se activa cuando el proyectil penetra la carne o la armadura enemiga, es decir, el Volt suele explotar adentro del objetivo, causando obviamente heridas devastadoras, destrozando costillas, volando cráneos y antes de básicamente expulsar a todos los fragmentos hacia afuera en una especie de metralla que podría dañar a todos los que están alrededor. Solamente a muy corta distancia, es decir, menor al mínimo del armamento, el Volter podría llegar a pasar de lado y explotar detrás del objetivo, es decir que tiene una distancia mínima. Pero aunque tenga una distancia mínima, la potencia del arma de por sí alcanza para destrozar prácticamente cualquier cosa. Pero imagínense, estamos hablando de
un disparo que es monstruosamente fuerte, que no solamente sale con un poder impresionante, sino que se acelera durante el trayecto hacia el objetivo, y una vez que impacta con el objetivo, penetra el objetivo y recién luego explota, o sea que explota desde adentro del objetivo. Por eso es munición autopropulsada explosiva, y esto es cada uno de los disparos del Bolter. Así que se pueden dar una idea de que es un arma extremadamente devastadora y por qué la munición es de hecho tan cara, tan costosa de hacer, por lo cual no la usan todas las tropas. Ahora, vamos a hablar un poco de la munición, la estructura del proyectil. La munición estándar del Bolter es un casquillo de 0.75, calibre 0.75, que encierra varias partes en una vaina exterior. Esto tal vez es un poco técnico, pero no deja de ser entretenido. Tiene una carga de pólvora primaria, una carga explosiva principal, un detonador masivo y un núcleo de deuterio con punta de diamantina. En detalle, la vaina de ceramita o aleaciones reforzadas contiene todo el proyectil, básicamente todo un solo proyectil o todo el bolt en sí. Al disparar, el propelente inicial lo impulsa. Una vez libre del cañón, un microcohete interno acelera el bolt en vuelo. El núcleo hecho de deuterio empobrecido que le da densidad extrema y la punta de diamantina, que es un material súper endurecido, sirve para perforar blindajes gruesos y llegar al enemigo. Todo este mecanismo está envuelto en un pequeño, por decirlo de alguna forma, paracaídas y colas estabilizadoras que mantienen la precisión. En algunos tipos avanzados como el Stalker Bolter o el rifle de francotirador se puede incluir pequeños sistemas de guiado electrónico o balísticos. Y es interesante esta parte del deuterio, que es básicamente el mismo concepto del uranio empobrecido. El plomo es extremadamente pesado. La razón por la cual se utiliza plomo en las armas actuales es porque justamente pueden tener un proyectil pequeño pero con mucha masa, es decir, con mucho peso y mucho impacto. Hay materiales más densos que el plomo, que son los materiales radioactivos. Y de paso, aprendiendo un poco con Jules, porque a Jules le encanta hablar de estas cosas. ¿Por qué son más pesados los materiales radioactivos como el plutonio o el uranio? Justamente son tan densos y tienen tanta cantidad de átomos en sí que desprenden partículas constantemente. Justamente estas partículas son la radiación. Entonces, el plomo es extremadamente pesado. Pero el uranio y el plutonio son mucho más pesados. En este caso estamos utilizando deuterio, también un material pesado. Y la razón por la cual se habla de empobrecido es porque es como si dijéramos, tenemos uranio, pero no es un uranio que esté irradiando, sino que es un uranio que ya dejó de irradiar porque se agotó. Entonces sigue siendo un material muchísimo más pesado que el plomo. Y a pesar de que es más pesado que el plomo, no irradia, pero es más pesado, que es lo relevante. Entonces esta es la idea, que el proyectil tenga un impacto increíblemente grande. Y además tiene una punta de diamantina que está diseñada exclusivamente para perforar. Muchos proyectiles, irónicamente, no están diseñados para perforar. Y hablo de la actualidad, porque quieren que haya un impacto. Es decir, por ejemplo, si disparamos con una escopeta, no queremos que perfore al enemigo, queremos que lo detenga, queremos que lo frene. Los proyectiles perforantes a veces hacen menos daño, irónicamente, porque en vez de destruir el organismo, atraviesan y salen del otro lado. Así que de este modo, un rifle, por ejemplo, puede llegar a hacer menos daño que un calibre 45 de una pistola. ¿Entienden? Porque básicamente pasaría de largo. La idea de este proyectil es justamente ser perforante y tener suficiente masa para pasar de largo. Pero la diferencia es que este explota en el medio, por lo tanto, pasa de largo la primera capa. Y una vez que está dentro del individuo, hace boom, como dirían los orcos. It's gonna boom. Y a la miércoles todo. Por eso es un proyectil tan elaborado. En definitiva, un bolt típico es en realidad una especie de mini misil pequeño y robusto con un propio combustible y una carga explosiva masiva. El detonador en la punta solo se activa ante el aumento repentino de masa, como al entrar en tejido o armadura, garantizando que la explosión ocurra dentro del blanco. Por esto, el disparo de Bolter puede volarle la cabeza a un marín enemigo con un solo tiro. Asimismo, cada carcasa de munición, deuterio, diamantina, ceramita, tiene un coste altísimo y es difícil de fabricar. Imagínense, estos materiales son extremadamente complicados de conseguir. Por eso la Guardia Imperial utiliza básicamente linternas.
o bueno, rifles láser, aunque hay algunos rifles láser que son bastante buenos. Y hay muchos patrones de Bolter, de hecho, pero vamos a hablar de los más comunes. Dentro del Imperium existen varios patrones o modelos de Bolter, adaptados a diferentes usuarios y situaciones, y los más destacados son el Godwin Pattern. Básicamente este es el Bolter estándar de los Space Marine, un diseño muy antiguo basado en un STC pre-Imperium, de hecho, sí, STC, Standard Template Construct. Voy a dejarles el video al final que siempre funciona para todo lo que es tecnología. Este Godwin Pattern lleva un cargador curvo de 30 rondas y un contador de munición integrado, pero básicamente para no entrar tanto en detalles y no aburrirlos, este es el Bolter típico que utilizan los Space Marine. Después tenemos otra versión que es el Godwin Deas Pattern, que es una variante diseñada para las hermanas de batalla. El Adeptus Sororitas, básicamente. Es más ligero y tiene un golpe moderado, no es tan poderoso. Este Bolter mantiene la capacidad destructiva del original a términos de que explota, pero es más fácil de empuñar para las guerreras humanas. Este arma es un arma estándar de las hermanas de batalla y es codiciado y bendecido. Por su parte existen patrones civiles, de hecho como el Lock Pattern, ideados para los arbites, que reducen calibre y potencia para adaptarse a tropas humanas. Y esto es extremadamente relevante, porque quiere decir que los Space Marine, los Astartes, no solamente tienen servo armadura, sino que tienen una fuerza monstruosa y pueden aguantar lo que vendría a ser el recoil de un arma tan poderosa como el Bolter. Pero en el caso de las hermanas de batalla no están aumentadas genéticamente, por lo tanto necesitan utilizar armas con menos potencia. Además también son más livianas que un Space Marine y no queremos que una hermana de batalla salga volando hacia atrás. Sin embargo, el proyectil no deja de ser explosivo, por lo tanto el daño que hace el proyectil es bastante grande, pero a términos generales el daño de impacto es menor. Las hermanas de batalla lo pueden utilizar porque utilizan servo armaduras. Si no utilizasen servo armaduras no podrían controlar el recoil de lo que es su propio Bolter, a pesar de que es un Bolter más débil. Y en el caso de los arbites, el Bolter es aún más débil. ¿Por qué? Porque no tienen servo armadura y tampoco están modificados genéticamente. Así que un Bolter de esas características es básicamente, si uno dispara automáticamente uno de esos Bolters se convierte en un arma antiaérea prácticamente, porque empieza a tirar cada vez más para arriba y no podés golpear absolutamente nada por el nivel de recoil que tiene. Es prácticamente incontrolable para un humano normal, pero es factible y hay versiones que vienen adaptadas para los humanos, pero una vez más siguen siendo carísimos de construir, por eso es muy raro que se utilicen. Después tenemos otros tipos de Bolter como el Storm Bolter, que es básicamente un Bolter gemelo que está formado por dos cañones acoplados para disparar simultáneamente. Consume munición a raudales y dispara, digamos, con una altísima cadencia, por lo que casi siempre se usa en servometal como montura de vehículos o Terminators o caballeros custodes, y cada cargador puede contener de 60 a 150 volts que permite aproximadamente 30 ráfagas, un disparo doble, digamos, antes de recargar. Fue desarrollado después de la herejía de Horus como revolución del Combi Bolter antiguo y actualmente sustituye el Combi Bolter como estándar en fuerzas leales. El Storm Bolter de hecho es tan pesado que no lo puede llevar un humano normal, a menos que sea Sharrik, que lo levantás con una mano, algo que nunca en el universo de Warhammer 40.000 se explicó cómo es que Sharrik es capaz de levantar un Storm Bolter que solamente pueden utilizar los Space Marine con armadura de exterminador, pero Sharrik lo levanta con una sola mano. Vaya a saber Dios cómo miércoles hace, si es un Bolter especial o si no. La cuestión es que los Storm Bolter son básicamente dos Bolters pegados uno al lado del otro, pero lo que tiene es que está diseñado para disparar ráfagas más largas, es decir, disparan con mucha más cadencia, por eso necesitan tener más cargador, por eso utilizan dos caños para que no se sobrecalienten los caños y además para aumentar la cadencia de disparo alternando el disparo entre cada uno de los caños. Pero este tipo de Bolter no es utilizado por Space Marine convencionales ni por hermanas de batalla, sino que es utilizado por armaduras de exterminador o tal vez está montado en tanques o en vehículos. Realmente es un Bolter mucho más pesado que un Bolter convencional. Hay otros Bolters que son por supuesto más pesados, como el Heavy Bolter.
que ya dispara proyectiles de 1 pulgada de mayor tamaño y con propelente extra, lo que le da gran alcance y potencia antitanque incluso. A diferencia del Bolter normal, la recámara de disparo del Bolter pesado es electrónica y alimentada por un motor eléctrico, habilitando enormes cantidades de cadencia de fuego imposibles para hacerlo a mano, básicamente. Por ello suele montarse en trípodes o vehículos, o tal vez en un marín, una infantería digamos de élite que pueda cargarlo solo y que esté especializado para utilizar el Bolter pesado. Por eso vemos Space Marine que pueden utilizar un Bolter pesado de por sí, pero en general son mover o disparar. Es muy difícil moverse con una de estas armas. Son los típicos devastadores, digamos. Pero para, una infantería regular necesita normalmente una dotación de 2 soldados mínimos para llevarlo, y se le apoda rompeespaldas por el peso brutal que tiene el Bolter y también lo difícil que es de disparar y controlar el disparo. También tenemos el Bolter de asalto, que es una versión moderada de bolsillo del Heavy Bolter que es muy poco visto, esencialmente una especie de pistola de gran calibre con un cargador de caja tipo MAG y tiene amortiguador magnético para su retroceso, que fue introducido en la era Primaris actualmente para los Interceptors. Son básicamente marines de asalto rápido que lo usan empuñándolo con ambas manos desde la cadera. Aunque el alcance es más corto, sus disparos son incendiarios y de alta cadencia y fulminan objetivos a corta distancia. Hay otros también, existen múltiples derivados exóticos de los Bolt Rifles para francotirador, el patrón Stalker. Hay de hecho rifles con silenciadores y que son subsónicos. Hay combi bolters, es decir, son bolters más otra arma combinada, como puede ser un rifle de fusión. También tenemos los Tempest bolters, que son bolters casi castrados para ser utilizados por humanos más convencionales, e incluso los custodes del emperador utilizan lanzas guardianas que integran doble bolter, el Bolt Caster. En definitiva, cada capítulo y cada orden tiene sus variantes o copias especiales, pero todos descienden de un original, el bolter de Terra original. Usuarios de Bolter. Aunque el Adeptus Astartes, los Space Marines, son los portadores emblemáticos del Bolter, no son los únicos guerreros del Imperium que lo usan. Cada marín lleva uno hecho a mano por los artífices del Imperium, y muchos consideran el Bolter una parte inseparable de su identidad. Dentro del Imperium también lo utilizan las Adeptas Sororitas, como había mencionado antes, los Adeptus Custodes como su lanza, digamos. La Inquisición también utiliza ocasionalmente Bolters bendecidos para asesinos y cacerías especiales, especialmente algunos de los cuerpos que van con los caballeros grises. También lo utiliza el Astra Militarum en algunos veteranos, como por ejemplo los Tempestus Scion. Muy rara vez son dotados con Bolters, pero en teoría son oficiales escogidos o unidades muy elite las que pueden llevarlos. También hay milicias y cultos. Algunos cultos más satánicos, digamos más del caos, o rebeldes han obtenido Bolters antiguos como piezas legendarias, pero son muy escasos y son muy complejos, lo que hace casi imposible de mantener para las milicias convencionales. Y por supuesto tenemos marines del caos, los traidores del Imperium. Las legiones espaciales caóticas heredaron sus Bolters durante la herejía de Horus. Ellos usan patrones antiguos de Bolter basados en las legiones originales y munición ritualizada. Por ejemplo, los caóticos utilizan sus propios diseños de Banestrike o Psycho Ballast, que en esencia los marines del caos básicamente manejan la misma tecnología de Bolter, pero siempre con un toque demoníaco o bendecidos por el caos. La fabricación son forjas sagradas y son patrones STC, como mencioné antes, porque esto es toda tecnología de heredad oscura de la tecnología, donde se habían armado por primera vez los Bolters, luego se olvidaron de cómo armarlos, luego encontraron planos antiguos de cómo armarlos y ahí los pudieron reproducir de nuevo sin terminar de entenderlos del todo. La cuestión es que es un legado de nacimiento del Imperium. Durante su construcción, cada paso se acompaña de rituales tecnológicos y bendiciones para invocar al espíritu de la máquina. De hecho, cada Astartes lleva un Bolter forjado con gran devoción por los artífices del capítulo o por los Tex Marines del Mechanicus o Tech Priest, digamos sacerdotes del Mechanicus. Los Bolters especiales suelen ir codificados genéticamente, irónicamente. Poseen sensores biométricos que solamente reconocen la firma de un solo marín, impidiendo su uso por humanos comunes. Esto es
bastante común en armas super excepcionales como los Mastercrafted Bolter, que son bolters pero simplemente diseños muchos más ornamentados, en general mucho más potentes y con mucho mejores materiales, pero particularmente con mucha más atención al detalle, es decir, se encasquillan menos, tienen mejor precisión y todas las piezas básicamente están mejor armadas. La munición es aún más delicada, de hecho, que el bolter. Cada lote de bolt es extremadamente caro y costoso. Incorporar núcleos de deuterio, puntas de diamantina y gases propelentes manufacturados demanda instalaciones de alta tecnología. El Mechanicus produce proyectiles en cápsulas bendecidas y nadie en mundos atrasados conoce todo el proceso. Por esto, los bolters se fabrican en cantidades limitadas. Solo los mejores materiales y el trabajo de artífices calificados son utilizados para la creación de un bolter. Un soldado ordenado a sostener un bolter común se contentaría con armas deterioradas o caducadas. De hecho, los marines, en cambio, mantienen sus bolters impecables con rituales y limpiezas constantes, pues la menor falla podría ser fatal. Además, los armeros artífices también pueden crear versiones únicas o reliquias de los bolters, adaptando el arma a necesidades especiales. Un ejemplo son los bolters artífices, construidos uno a uno para héroes o maestros, con calibraciones infinitesimales y diseños ornamentados, como había mencionado antes. Estos ejemplos suelen ser venerados como reliquias del capítulo. En resumen, podría decirse que un bolter es tan caro y solemne como forjar un símbolo sagrado reservado a familias de poder dentro del Imperium. ¿Por qué un humano normal no puede utilizar un bolter? El diseño del bolter asume que el usuario tiene que ser sobrehumano. Para un humano común, un infante de la guardia, por ejemplo, levantar y apuntar un bolter sin asistencia es prácticamente imposible. Un bolter pesa prácticamente 12 kilos. Estamos hablando de... Esto es un arma sniper antitanque de la actualidad. Imagínense llevar un arma antitanque en la actualidad. Actualmente un Barrett o un TAC-50, que son las armas básicamente antimateriales de la actualidad, de por sí se llevan con la munición por separado y a veces la llevan dos personas. Un solo individuo llevando una de estas armas simplemente no puede llegar cómodamente al campo de batalla, aunque lo pueda levantar, y es muy difícil de disparar si no se apoya sobre algo. Es decir, imagínense tener 15 kilos levantados sobre el hombro sin utilizar un bípode para apoyar el arma. Entonces, un humano normal no está capacitado para esto, sin contar el peso de la munición que tiene que llevar, lo cual lo hace muy difícil. Pero más importante aún, el retroceso de cada disparo es titánico. Es como golpearse con un martillo de Thor, más o menos. Los marines absorben este golpe gracias a los implantes musculares y la armadura que tienen, pero un humano simplemente sería literalmente arrancado del suelo o desgarrado en su espalda o en su hombro. En las palabras de los expertos, el bolter tiene un retroceso tan fuerte que un humano le rompería el brazo. Por eso en el Imperium es ilegal, de hecho, que un mortal común dispare un bolter marcado como bolter para Astartes. Incluso en algunos lugares un ciudadano atrapado portando un bolter podría ser juzgado por los Adeptus Arbites. Sin embargo, como excepción existen patrones especiales para simples mortales. De hecho, las armadas de batalla utilizan este tipo de bolter y algunos oficiales también. Así que hay algunas versiones, pero si es un bolter para Astartes podrían llegar a meterlos presos. Bueno, meten preso a la gente por mucho menos que llevar un bolter. Hablemos de municiones, porque los bolter tienen una cantidad de munición enorme, municiones especializadas. Los tecnosacerdotes han desarrollado múltiples tipos de munición de bolter para casos especiales, y vamos a hablar solamente de las más notables porque creo que existen 10 millones de municiones. Tenemos las Kraken Penetrator. Son proyectiles perforantes de alta densidad. Su núcleo usual de deuterio se sustituye por uno sólido de adamantio y una carga explosiva mayor. El resultado es un bolt que al impactar despliega una especie de aguja de adamantio de alta velocidad y después hace detonar un torrente de metralla interna. Son ideales para derribar infantería fuertemente blindada o monstruos sinos. Después tenemos las Vengeance Rounds, que son diseñadas para marines del caos más resistentes. Emplean una tecnología de un núcleo de flujo inestable, que son metales exóticos con reactores miniatura que básicamente funden blindajes con golpes extremos. Son como si dijéramos prácticamente como rifles de fusión o que fusionan
al enemigo. Son letales contra objetivos con armaduras rúnicas, pero peligrosos para el propio usuario por la inestabilidad de la carga. Y sí, si se están preguntando si estudiar todo esto fue un despelote, sí, fue un despelote que costó bastante. Encontrar cada uno de los patrones de Bolter y cada una de las municiones y qué hace y cómo funciona suele ser muy difícil en Warhammer 40.000, así que sí, me llevó bastante tiempo. No tienen que aprenderse todo lo que estoy diciendo ni todos los datos técnicos. De hecho, en muchos casos menciono muchos datos técnicos solamente para mostrar que realmente hice un esfuerzo en investigar y que la información está verificada y es canon, pero no necesariamente porque sea tan relevante. Es decir, cuando hablamos de los núcleos de deuterio y de los tipos de explosiones y de el radio, etcétera, etcétera, no es tan relevante. Lo menciono para que vean que realmente indagué en el tema, pero lo importante de saber es que si les disparan en la cabeza con uno de estos, les vuela en la cabeza o les vuela en el torso, etcétera, etcétera. Continuemos. Tenemos las Dragonfire y las Inferno, que son municiones incendiarias, básicamente. También las muy conocidas Hellfire Round, que son proyectiles bioácidos. Sí, esto confunde a mucha gente, porque la gente dice Hellfire. Hellfire en inglés quiere decir fuego infernal. Deben ser claramente una munición que se prende fuego o típica munición incendiaria, y hasta cierto punto lo es, pero en sí lo que hacen es llevar una pequeña cápsula de ácido corrosivo con finas agujas que se clavan al impactar, destrozando tejidos y quitando blindaje orgánico desde dentro. Fueron creados principalmente para los tiránidos, ya que disuelven sus quitinas con rapidez. Así que los Hellfire, la munición Hellfire en sí, es una munición ácida. Pero, acá está la otra parte. En algunos casos, y sobre todo en algunos juegos, se ha visto que esta munición ácida no solamente es ácida, sino que es ignífuga. ¿Ignífuga? No, es incendiaria, no ignífuga, es incendiaria. Y cuando se mezcla con los fluidos, produce una especie de mezcla que hace que se prenda fuego todo el sistema. Así que es como si te disparasen con ácido y al mismo tiempo ese ácido se prendiera fuego y te termina corroyendo y consumiendo por calor. También tenemos las Stalker Silenced, que son básicamente balas subsónicas y silenciosas para francotirador. Llevan una punta de mercurio sólido en lugar de explosivo y utilizan cartuchos de gas para minimizar el sonido. Son ideales para ataques sorpresa con Bolter Stalker y visores especializados. Y acá les voy a hablar porque tengo conocimientos de sniping, he leído manuales de sniping y me encantan las armas en general, así que les voy a dar una opinión. Esto no tiene mucho sentido lo que están diciendo acá. En la realidad, en la actualidad, no existen snipers subsónicos. ¿Por qué? Porque necesitas que la munición llegue lejos, porque sos un sniper, así que tenés que tener alta velocidad y alta potencia. Generalmente lo que se hace para disminuir el sonido es utilizar munición subsónica. ¿Y por qué? Otra vez más, aprendiendo con Jules. ¿Por qué en la realidad, en la actualidad real, se hace eso? Porque cuando la munición sobrepasa la velocidad de sonido se produce lo que se llama el estallido sónico. Cuando se rompe la barrera del sonido se produce un estallido sónico que de hecho es lo que escuchamos cuando disparamos un arma. Un arma suena extremadamente fuerte, muchísimo más fuerte. Aunque le pongamos un silenciador al arma que silencia el sonido de la explosión, cuando el proyectil sale del arma y entra en contacto con el aire, se produce un estallido sónico que hace que suene extremadamente fuerte. Por lo tanto, todo lo que vieron en películas alguna vez sobre armas con silenciador es totalmente mentira. Si uno dispara un arma con silenciador en una casa, el sonido es monumentalmente grande. No se escucha el sonido de la explosión, pero sí cuando el proyectil choca contra el aire, se produce un estallido sónico que hace muchísimo ruido. La única forma de solucionar esto es munición subsónica, es decir, no pasar la velocidad del sonido, pero eso quiere decir munición más lenta, que se hace para hacer que la munición siga dañando a pesar de ser más lenta. Se aumenta la masa. ¿Qué quiere decir esto? Proyectiles más grandes y más pesados. Entonces sí, está bien, salen más lento, pero son tanto más pesados que producen un poderoso impacto. Sin embargo, en rifles de francotirador esto es imposible. Se pueden utilizar en algunas armas al estilo 9 milímetros, que no son 9 milímetros, serían calibre 45, que disparan munición subsónica cuando disparan a muy corta distancia, pero es muy raro que se utilice este tipo de munición subsónica. Sin embargo, mencionan que los Stalker tienen munición silenciada y subsónica en algunos casos. No tiene sentido, pero en el mundo de Warhammer 40.000 les funciona. La física funciona de forma diferente en el mundo de Warhammer 40.000.
Después tenemos algunas que son Metal Storm, que estas son como especie de munición frag. Es una munición de proximidad de tipo metralla que explota justo antes de impactar al objetivo, no después. Lo que hace es regar una especie de fragmento a corta distancia y es excelente contra grupos de infantería que no tienen armadura. Es como disparar una especie de escopeta a larga distancia. Cuando se acerca al objetivo explota y toda esa metralla golpea a todo el grupo de enemigos. Y también tenemos otro tipo de rondas como Anti-Necron, que son rondas antifásicas, Psycho Shells, runas antipsíquicas, guiado térmico, Seeker Bolts con microcircuitos, tranquilizantes, etc. Una vez más, nombro cosas para que sepan que lo investigo, pero podría decirse etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de munición para el Bolter. Y por último, con lo que quiero cerrar en sí este informe es hablarles justamente de los mitos del Bolter, porque hay muchos mitos dando vuelta que los entiendo sinceramente, porque investigar todo este tema no viene de una sola fuente. No hay un solo lugar que diga, sí, estos son los Bolter y mencionan a todos los Bolter, sino que hay que investigar 10 millones de lugares donde se habla específicamente de cada uno de los patrones y a veces sacar saltos inductivos, hacer saltos inductivos o suposiciones de cómo funcionaría un Bolter. Así que es muy normal en este caso, sobre todo en la parte técnica, que haya confusiones, pero quiero aclarar algunas de las confusiones básicas que se producen cuando se habla de Bolter. Hay muchas concepciones erróneas sobre los Bolter. La primera es que no es un lanzacohetes. Hay gente que piensa que sí, pero no lo es. Cada disparo es balístico, pólvora más cohete interno. No es un proyectil de combustible continuo, tampoco lanza munición enorme. Los Bolter son de hecho de 19 milímetros en algunos casos, parecido a los misiles pequeños. No a proyectiles gigantes, digamos, que se utilizan en algunos juegos de ciencia ficción al estilo Doom, que disparan cosas monstruosas. Y esto es importante. Los Bolters disparan munición que son de un tamaño razonable, no tan grande como uno creería o como se ve el cañón. Muchas veces el cañón se ve muy grande, pero en sí el agujero del cañón no es tan grande y a veces está exagerado y realmente no es así a términos técnicos. Pero es relevante la parte de que no es un lanzacohetes porque es muy diferente el funcionamiento. Un lanzacohetes en sí no dispara el proyectil, sino que el cohete se prende y bajo su propia energía, al estilo de una bazooka, bajo su propia propulsión sale disparado y continuamente sigue avanzando y en muchos casos puede regular hacia dónde va, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Muchos cohetes pueden regular en qué dirección van. El caso del Bolter es diferente. El Bolter sí se dispara desde un cañón con una explosión inicial y luego hay una segunda etapa que lo que hace es acelerar el proyectil del Bolter a velocidad hipersónica. Pero esto no quiere decir que el proyectil se acelere constantemente durante todo el trayecto hasta golpear al objetivo. Para explicárselo de forma más simple, típica explosión de arma, sale el proyectil volando. Cuando sale el proyectil volando, se enciende una segunda carga que impulsa el proyectil a velocidad hipersónica, pero tal vez esa carga dura 10 metros. Solamente 10 metros, es un segundo impulso y después se apaga. Y el proyectil tiene una trayectoria balística. ¿Qué quiere decir trayectoria balística? Que básicamente no se apunta una vez más, no cambia de dirección ni absolutamente ningún tipo de auto-target, sino que va hacia donde lo disparamos. Lo que tiene es una especie de propulsión doble, la propulsión inicial de la explosión y luego se propulsa automáticamente en una segunda instancia, pero esto dura solamente unos metros una vez que sale del caño. Y esto es muy relevante. En algunos videos como Astartes, de hecho el video Astartes, vemos que el proyectil golpea contra un campo de fuerza y sigue proyectando detrás una especie de fuego al estilo cohete, pero esto en realidad no es así técnicamente. Podría llegar a ser así en algunos Bolters porque hay 10 millones de versiones, pero en realidad no se propulsa constantemente, sino que es una propulsión mucho más corta una vez que salen del caño. Otro mito, para algunos, no para todos, es que los Bolters no pueden funcionar en ráfagas altas, lo cual es mentira. Hay variantes que funcionan en ráfagas extremadamente altas. Uno piensa que, en muchos casos, piensa mucha gente que el Bolter hace pum 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 y eso es lo más rápido que puede disparar. No.
puede disparar muchísimo más rápido según el tipo de Bolter. Suele sobrecalentarse y suele ser difícil de manejar cuando se disparan ráfagas altas, pero puede disparar en ráfagas muy altas, de hecho. Y también hay variantes como el Stalker o el francotirador que usan fuego semiautomático por una cuestión de precisión. Pero en resumen, el Bolter es un arma de fuego explosivo muy avanzado que tiene una capacidad para disparar a muy alta velocidad y también a muy lenta velocidad según lo que se busque. Así que no se centren en un solo tipo de disparo. Hay muchos Bolters diferentes diseñados para tareas diferentes. Así que no se queden con una sola idea por algo que vieron en un solo juego o en una sola animación, aunque la animación sea canon. Hay muchos Bolters diferentes y esto tengo que volver a insistir porque la gente sigue pensando que el Bolter dispara muy lento y no es el caso. Entonces, otro de los temas que raramente se menciona muchas veces es que se piensa que el Bolter es sobrenatural. Tal vez se lo asocia al espíritu máquina del Bolter o a algún tipo de mecanismo espiritual que Dios sabe qué será, puede ser el emperador o lo que sea, pero hay mucha gente que ve cómo se ritualizan los Bolters, cómo se crean, cómo se hacen ritos del espíritu máquina y piensan que los Bolters tienen algún tipo de propiedad sobrenatural, pero esto no es así y esto es muy relevante. La devastación de cada Bolter proviene de la ciencia de sus proyectiles reactivos y no de magia. Cada dato descrito hasta ahora está respaldado por el lore oficial y fuentes canónicas de Warhammer 40.000. El Bolter no es bajo ningún concepto un arma que tenga ningún tipo de magia alrededor. Es pura ciencia. Y dado que acabo de aclarar estas cosas, me gustaría que me dejen de hecho en los comentarios si tenían alguna idea del Bolter que les acabo de aclarar o pensaban que el Bolter funcionaba de una forma diferente, porque cada vez que escucho a la gente hablar del Bolter, todos tienen una idea diferente de cómo realmente funcionaba y por eso es la razón que hice este video. Así que los escucho en los comentarios. Y espero que les haya gustado esta información bastante difícil de conseguir. Si encontraron algún error, déjenmelo dicho también en los comentarios porque es factible que me equivoque e intento no hacerlo. Les voy a dejar las fuentes en la descripción como siempre digo. Y hablando de los STC, que son estos planos de los cuales vienen los Bolter, les voy a dejar ese video a continuación para que entiendan de dónde viene la mayor parte de la tecnología del Imperium. De momento, mis queridos hermanos, ojalá terminen excelentemente bien este día. Paso a retirarme. Harder Can Gore y nos veremos la próxima.